Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito más. Recién están integrándose a la clase. ¿Ya? Vamos a esperar unos minutitos. Un minutito más, ¿ya? Para poder comenzar con nuestra sesión. ¿Ok? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Jóvenes, señoritas, ya seguramente sus demás colegas se van a ir incorporando. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las bases biológicas del comportamiento humano. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de las bases biológicas del comportamiento humano, también deberíamos hacer referencia acerca de la genética. En estos últimos años, desde el inicio del siglo XXI, venimos estudiando el genoma humano, ¿ya? Y hemos descubierto muchas cosas importantes al respecto. Y hoy ya sabemos que la programación genética determina cómo nos comportaremos, qué es lo que soñaremos, qué es lo que desearemos, etcétera, ¿ya? Sin embargo, este tema es muy complejo, muy amplio, y no lo podríamos tocar solamente en una sesión. Además de eso, creo que ustedes llevan el curso de biología, entonces ahí, si mal no recuerdo, trabajan el tema de la genética. ¿Ok? Bueno, por ese motivo es que en esta clase únicamente vamos a hablar del sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene muchas implicaciones respecto al comportamiento y a la conducta del ser humano. ¿Ya? Bueno, como ustedes recordarán, bueno, del estudio en el colegio, etcétera, los sistemas están organizados inicialmente, primordialmente, por células, ¿no es cierto? El conjunto de células da lugar a tejidos, la reunión de tejidos forma órganos, y cuando reunimos órganos, pues tenemos sistemas, ¿no es cierto? Bueno, eso sucede también con el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado primordialmente, por un conjunto de células denominadas neuronas. ¿Ok? Y bueno, es lo primero que vamos a trabajar en esta clase. Vamos a hablar sobre las neuronas. El ser humano tiene en su interior alrededor de 100.000 millones de neuronas. Una gran cantidad de neuronas, ¿no es cierto? 100.000 millones de neuronas. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de células que acompañan a las neuronas y se llaman células gliales o también se les llama neuroglías. Y por cada neurona hay 10 neuroglías. ¡Qué barbaridad! ¿Ya? 10 neuroglías. Entonces, si tú multiplicas 100.000 millones por 10, ya sale un número pues muy grande que ya ni siquiera se puede nombrar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la cantidad descomunal de células que tenemos en el sistema nervioso. Y esto lo digo porque en relación a otros órganos, en el sistema nervioso hay muchísimas células, ¿ok? Bueno, ahora, las neuronas varían en forma y tamaño. Tenemos neuronas en forma estrellada, tenemos neuronas en forma circular, en forma lineal, etcétera. Varían en su morfología. Y también tenemos neuronas de diverso tamaño. Hay neuronas pequeñísimas, pequeñísimas, que solo pueden ser observadas a través del microscopio. Y hay neuronas que son grandísimas, como por ejemplo las que están en la médula espinal
y que llegan a medir 1 metro. ¿Ah? 1 metro. Bueno, cuando alguna vez tú saques una médula espinal, por ahí pues vas a ver una gran neurona de 1 metro. ¿Se dan cuenta? ¿De qué se encargan las neuronas? Las neuronas se encargan de recibir, transformar y transmitir o comunicar información nerviosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora revisemos las principales partes de la neurona. Ok, en esta gráfica que tienen aquí en la pantalla, y si no mal recuerdo, también tienes tú en tu libro, se señalan las partes más importantes de la neurona. ¿Ok? La parte más importante, más relevante de la neurona se llama soma o cuerpo celular, que es toda esta estructura que estoy señalando ahorita con el lapicerito. Miren, ¿ve? Ahí tenemos al soma o cuerpo celular. Y ustedes se preguntarán por qué es la parte más importante. Bueno, porque en su interior se encuentra el núcleo de la neurona. Ustedes recordarán que todas las células del ser humano, a excepción de los glóbulos rojos, todas las células del ser humano tienen núcleo, ¿no es cierto? Y dentro del núcleo hay cromosomas. Y si tú desarrollas esos cromosomas, encuentras genes, y bueno, en cada célula están activas genéticamente las funciones de cada célula, ¿ok? Por ejemplo, en el núcleo de esta neurona están activas los genes para el funcionamiento de esta neurona. Cada neurona tiene una función diferente y particular en relación a otras neuronas. ¿Ah? Esto es sorprendente porque si decimos que hay 100.000 millones de neuronas y decimos que cada una de ellas cumple una función diferente, por lo tanto tenemos 100.000 millones de funciones. Es por esta razón que uno de los sistemas que todavía conocemos muy poco es el sistema nervioso. ¿Mm? Miren, ve, de todos los órganos que ha estudiado el ser humano, los muchos órganos los conoce casi a la perfección, pero el órgano que conoce muy mediocremente es el cerebro y también las células que conforman el sistema nervioso, justamente por estos 100.000 millones de funciones. ¿Mm? Bueno, ahora, extendiéndose desde el soma, tenemos unas pequeñas ramificaciones. Miren aquí, ¿ve? Estoy señalando estas ramificaciones, ¿ok? Estas pequeñas ramificaciones reciben el nombre de dendritas, ¿ok? La palabra dendros viene del griego y significa árbol. Y ahí, bueno, ¿por qué se le llama árbol? Porque estas ramificaciones parecen pues las ramitas de un árbol, ¿no? Ya. ¿Qué función cumplen estas ramitas, estas dendritas? Bueno, cumplen la función de recepcionar información nerviosa. Miren, ¿ve? Aquí ahorita estoy dibujando otra neurona. Ya, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está la neuronita. Ok, a ver, vamos. Ahí está. Muy bien, esta neurona que acabo de dibujar va a expulsar información nerviosa. Miren. Y la dendrita de la neurona que tenemos aquí a color va a recibir esa información nerviosa y la va a transportar hasta el cuerpo o soma. Miren, ¿ve? Y aquí, gracias a la información que tenemos dentro del núcleo, se va a procesar, se va a analizar la información nerviosa. ¿Ok? Y una vez analizada y procesada esa información, se va a expulsar la información nerviosa a través de una fibra larga que tiene la neurona, ¿ok? Esa fibra larga que tiene la neurona, en la imagen que tenemos aquí, no es visible, no se puede ver, ¿ya? Pero esa ramificación de la neurona, miren, que estoy dibujando ahorita acá, ¿ya? Recibe el nombre de axón, ¿ok? ¿Ya? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el axón, ya? ¿Por qué el axón no se nota en la imagen que tenemos aquí, ya? Bueno, no se nota porque este axón está protegido, está cubierto, está aislado por unas cápsulas, ¿ya? Por decirlo así, por unas cápsulas hechas de grasa y proteína. Esas cápsulas reciben el nombre de vainas de mielina. Profe, cápsula de mielina, también. Cápsula o vainas de
mielina. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Bueno, ¿y qué función cumplen las vainas de mielina? Yo sé que tú sabes, pero aquí igual te voy a recordar, ¿ya? Si el axón no estuviera cubierto por las vainas de mielina, entonces la información nerviosa tendría que viajar por toda la estructura, a ver, vamos a poner, por toda la estructura del axón, bien, ¿ve? Más o menos así, ¿no? Aquí tenemos el axón que está desprotegido y la información nerviosa viaja por toda esa extensión llamada axón para llegar a la última parte de la neurona. Ahora, les decía hace ratos que hay neuronas que miden 1 metro, pero miden 1 metro justamente por el largo del axón. Si la información nerviosa tuviera que viajar por toda la estructura del axón, se demoraría muchísimo tiempo. 1 metro, pues por lo menos tomaría un par de segundos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí viene justamente la importancia de las vainas de mielina, ¿ya? Las vainas de mielina van a permitir que la información nerviosa ya no viaje de forma recta, ¿no? Pasando por toda la estructura del axón, sino que más bien la información nerviosa va a viajar dando brincos, miren, ¿ve? Como el que estoy ahorita más o menos graficando, ¿ok? Acá alguien puso, profe, salta. Muy bien, exacto, la información nerviosa salta. Incluso a esta comunicación se le llama conducción saltatoria. ¿Ya? La información nerviosa ya no recorre toda la estructura del axón, sino que va a dar saltos, ¿ya? Gracias al recubrimiento de las vainas de mielina y de esa forma va a llegar con mucha más rapidez, ¿ya? Hacia los terminales de la neurona. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes también se habrán dado cuenta que en cada vaina de mielina hay algo así como lunares. Miren, ¿ven? Aquí voy a señalar. Acá, a ver, tenemos uno, acá tenemos otro, ¿ya? Esos lunares, entre comillas, no es que sean lunares de verdad, esos lunares son las células gliales o las neuroglías. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen las células gliales? Le dan alimento, cuidado, protección, alimentación a la neurona. Le cuidan, la mantienen pues a esta célula, ¿ya? Las células gliales la mantienen, la cuidan, la conservan, ¿ya? Muy bien, ahora también te habrás percatado, porque aquí en la imagen está señaladito, ¿ya? Que eh, entre cada vaina de mielina hay pequeños espacios. Esos pequeños espacios reciben el nombre de nodos, o también se les llama nódulos de Rampier, ¿ya? En esos pequeños espacios que hay entre vaina de mielina y vaina de mielina, ¿ya? Lo que se produce es sustancias químicas que van a permitir que la información nerviosa vuelva a brincar, ¿ya? Más o menos para que tú me entiendas, entiendas lo que estoy diciendo. Vamos a utilizar otro colorcito, ¿ya? Miren, la información nerviosa salta, llega a este nodo y aquí recibe una descarga química, ¿ya? Para volver a saltar. Llega a este nodo, recibe otra descarga química, vuelve a saltar. Lo mismo pasa aquí y llega rápidamente hasta la última parte de la neurona. Para eso sirven los nodos. Y así la información nerviosa llega hasta lo que denominamos terminales del axón. ¿Ok? Los terminales del axón también se dividen en forma de ramitas, miren, ¿ve? Y terminan, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, en unas pequeñas protuberancias, miren, ¿ve? Estas protuberancias reciben el nombre de botones sinápticos. Y al interior de los botones sinápticos, dentro de los botones sinápticos, ¿ya? Se encuentra una especie de bolsitas chiquititas llamadas vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas van a ser las encargadas de expulsar la información nerviosa, ¿ya? La electricidad, si quieres darle un nombre que conozcas, ¿ya? La electricidad, para que otra neurona a través de sus dendritas pueda captar esa información. ¿Ve? Y así se produce pues también la comunicación entre neuronas, ¿ok? Profesor, ¿qué pasaría si no hubieran los nodos de Rambier? Bueno, no habría la posibilidad de que la información nerviosa saltara, ¿no? Esto es más para graficarlo, los nodos de Rambier son una especie de resortes que reciben la información nerviosa y ¡boom! Lo mandan ¿no? Lo hacen que la información rebote y salte pues a otra parte de la neurona, ¿no? ¿Ya? Aquí alguien me pregunta lo siguiente, también dice, a ver, eh,
Profesor, ¿también vamos a llegar a hablar sobre los tipos de velocidades de la neurona A, B, C? No. Sobre eso no vamos a hablar, desgraciadamente, ¿ya? Pero qué bien que te interese, investiga un poco más. Quizá en biología o quizá en anatomía hablen sobre eso, ¿ya? Con el profesor o la profesora que lleve, ¿ok? Muy bien. Bueno, continuamos. Y ahora ya vamos a continuar y vamos a hablar de los tipos de neurona, ¿ya? Bueno, yo sé que como, bueno, ustedes están postulando para áreas de la salud en general, ¿no? Ya, está ahí pues la medicina, la psicología, odontología, agronomía, veterinaria, etcétera, ¿ya? Bueno, seguramente habrás revisado en algún manual, en algún libro, ya habrás visto en internet que hay varias divisiones de tipos de neuronas. Hay neuronas por el lugar donde se encuentran, hay neuronas por el tamaño que tienen, por el número de dendritas, pero aquí en nuestro curso de psicología únicamente vamos a estudiar los tipos de neurona, pero de acuerdo a la función que ejercen. En otras palabras, de acuerdo a lo que hacen, ¿ya? En ese sentido, tenemos tres tipos de neuronas. Tenemos a las neuronas sensoriales o aferentes, tenemos a las interneuronas o neuronas de asociación y tenemos a las neuronas motoras o eferentes, ¿ok? Tres tipos de neuronas, ¿ok? Muy bien. A ver, aquí alguien me pregunta lo siguiente, voy a leer, dice profesor, ¿a las interneuronas también se les llama asociativas? Sí, claro, ¿no? Interneuronas o también se les llama neuronas de asociación o asociativas. Muy bien, ya. Ahora, vamos a explicar de manera sencilla cada una de las funciones de estas neuronas, ¿ok? Las neuronas sensoriales o aferentes se encargan de recepcionar información del exterior, de recepcionar información de afuera, del mundo externo. Eso quiere decir que en nuestros sentidos tenemos muchísimas neuronas sensoriales o aferentes, es decir, tú tienes muchas neuronas sensoriales en tus ojos, en tu oído, en tu lengua, en tu nariz, en tu piel, ¿ya? Porque estas captan información del mundo externo, ¿ya? Y cuando captan la información del mundo externo, luego envían esta información al encéfalo. ¿Por qué? Porque en el encéfalo, específicamente en la corteza cerebral, se encuentran las interneuronas o neuronas de asociación. Las neuronas de asociación reciben la información que ha ingresado, la van a analizar, la van a interpretar, la van a decodificar y a partir de esta información decodificada van a emitir una respuesta, ¿ok? Esa respuesta va a ser trasladada al exterior, a los músculos o a las glándulas del cuerpo, a través de las neuronas motoras o eferentes y vamos a realizar un acto voluntario o quizá también refleja, ¿ya? Muy bien, este, vamos con un ejemplo para que se entienda mejor esto de aquí de los tipos de neuronas, ¿ya? A ver, vamos. Vamos a imaginar que tú estás cosiendo, tu media es rota, tus calzoncillos huecos, ¿ya? Porque no tienes más. Y bueno, cuando estás cosiendo, de repente, ¿ya? Por mirar, pues, la notificación de WhatsApp, pinchas la piel de tu dedo con la aguja, ¿ok? Muy bien, entonces aquí voy a poner aquí la agujita, miren, ahí está la aguja. Ah, cachao, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Pues que las neuronas sensoriales que están en tu piel van a captar ese estímulo, ¿ok? Captan el estímulo doloroso y van a llevar esa información por los nervios, ¿ok? Van a pasar hasta la médula espinal y de aquí se va a dirigir la información hasta el encéfalo. ¿Ok? Miren, ¿ven? Ahora, en el encéfalo se encuentra un conjunto de neuronas llamadas interneuronas o también llamadas neuronas de asociación. ¿Ok? Muy bien. Estas van a recoger la información. Es algo así como si llegara la información y dijera, dolor, 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 ¿no? Llega la información, ellos lo interpretan, dolor, 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 dolor. Ya, miren, no es que hablen, no es que las neuronas hablen, sino que estoy tratando de más o menos graficar para que tú me entiendas, ¿ya? Dolor, dolor, dolor. Entonces, ante el dolor, las interneuronas dicen, quita la mano, quita la mano.
Bueno, entonces ese quita la mano, esa información nerviosa que dice quita la mano, va a viajar a través de las neuronas motoras o eferentes. ¿Ve? Miren, ¿ve? Va a viajar, también va a pasar por la médula espinal, por los nervios, ¿ya? Y va a llegar en este caso a los músculos de la mano para poder quitar la mano y no seguir hiriéndonos con la aguja. Miren, ¿ve? Ahora, yo me he tomado por lo menos 2 minutos para explicar este proceso, pero en la vida real la cosa es mucho más rápida. En cuestión de milésimas de segundo, ¿ya? Se produce todo este proceso, ¿ya? O sea, es decir, que cuando te pinches el dedo de la aguja, tú inmediatamente te quitas la mano, ¿no? No es que tú te pinches el dedo, ¿no? Y luego dices, a ver, tiene que llegar a mi encéfalo y a ver qué cosa dice el encéfalo. No, ¿ah? La acción es inmediata, ¿ok? Muy bien. Bueno, continuemos, prosigamos, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la sinapsis, ¿ok? De la sinapsis. Hasta el año 1888 se creía que todas las neuronas estaban apegaditas, juntitas, formando una malla, formando una red. El defensor de esta teoría fue el científico italiano Camillo Golgi, ¿ya? Él decía, todas las neuronas están apegaditas, juntitas, formando una red. ¿Ah? Bueno, hasta que en el año 1888, gracias a las observaciones agudas y minuciosas del neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, descubrimos que las neuronas no son una red apegaditas, sino que son células individuales. ¿Mm? Son células individuales que están separadas, o en todo caso, que también puede decir, están comunicadas por un pequeño espacio llamado espacio sináptico. Miren, ¿ve? Y eso permitió saber que las neuronas son células independientes. ¿Ah? Que claro, hay un pequeño espacio que las divide, pero hay un espacio que las hace también independientes, ¿ok? En ese espacio se lleva a cabo el proceso de comunicación, de conversación entre neuronas. A ese proceso de comunicación, conversación entre neuronas se le llama sinapsis. La palabra sinapsis también es una palabra griega que significa contacto. Es decir, en el espacio sináptico, en el resquicio sináptico, se da el contacto entre neuronas. ¿Ok? En ese espacio, ya les dije, se conversa, se habla, las neuronas se comunican. Ahora, tú podrías decir, profesor, entonces si hablan, si conversan, si charlan, eso quiere decir que las neuronas tienen un lenguaje. Bueno, sí tienen un código lingüístico, pero claro, no como el nuestro, con sonidos ni símbolos, sino que son con un lenguaje molecular, ¿ya? A ese lenguaje molecular le llamamos neurotransmisores, ¿ok? En la imagen que vamos a ver a continuación, vemos cómo el terminal de este axón, miren, estoy señalando el terminal de este axón, expulsa a los neurotransmisores. Esos puntitos azules son la representación de los neurotransmisores, que como tú puedes ver aquí, se expulsan en un espacio, que es el espacio sináptico. Y las dendritas de la otra neurona captan a los neurotransmisores y así se lleva a cabo el proceso de comunicación neuronal. ¿Se dan cuenta? Ahora, chicos, los neurotransmisores son la traducción neuronal, son la traducción química de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que nos caracteriza se traduce a nivel neuronal en forma de neurotransmisores. Antes se le daba una interpretación sobrenatural a todo, ¿no? Que tú te enamorabas porque Cupido te lanzaba un flechazo, ¿no? Que tú te enojabas porque el diablo estaba incitándote a que te enojes. Todo era una explicación sobrenatural, ¿no? Fuera del cuerpo humano. Pero hoy en día sabemos que todo eso tiene explicación en nuestro interior. Y esa explicación es química, aunque parezca reduccionista, aunque parezca pura biología, es la verdad. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos pasa, nuestra salud, incluso nuestra enfermedad o muchas de nuestras enfermedades, tienen su origen en la producción de neurotransmisores. Muy bien.
En la actualidad, chicos, conocemos, bueno, algo así como 100 tipos de neurotransmisores, ¿ya? Bueno, aunque cada cierto tiempo se descubren nuevos neurotransmisores, ¿ya? Pero nosotros no vamos a hablar de los 100, ni mucho menos, ¿no? Porque nos pasaríamos toda la clase aquí. Únicamente vamos a mencionar 5 de estos neurotransmisores, ¿ya? Muy bien, a ver, aquí alguien me preguntaba algo, me decía lo siguiente. ¿Y cuáles son los órganos sensoriales? Bueno, los órganos sensoriales más conocidos, chicos, son pues el oído medio sobre todo, no, pero el oído interno, tenemos a los ojos, ¿ya? Y su base principal está en la retina, ¿ya? Luego tenemos a la piel, tenemos a la nariz, a la lengua, ¿ya? Estos son pues nuestros principales órganos sensoriales, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a continuar hablando de los neurotransmisores, ¿ya? En primer lugar tenemos a la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que está implicado en los procesos de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de muchas cosas. Hablamos desde la sensación, hablamos de la percepción, hablamos de la atención, de la memoria, hablamos del lenguaje, del pensamiento, inteligencia, y hablamos de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, en nuestras neuronas hay una gran producción de acetilcolina. Y es por esa razón que la disminución de acetilcolina, por cualquier causa, produce un bajón y un retraso en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso los niños que sufren de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando se les hace evaluaciones neuronales, se descubre que tienen poca producción de acetilcolina y por eso andan muy distraídos. O las personas que sufren de Alzheimer, ¿no? Ya los adultos mayores, también tienen un bajón en su acetilcolina y ustedes pues deben saber que el Alzheimer es uno de los trastornos más difíciles de superar y es uno de los trastornos que te mata lentamente y te degrada, de verdad. Es así, ¿no? Por ejemplo, te olvidas de cosas muy complejas como el nombre de tus hijos, dónde vives, ¿ya? Pero también te olvidas de cosas básicas como caminar, te olvidas de comer, te olvidas de ir al baño, cosas así. Bueno, ahora vayamos con otro neurotransmisor, la dopamina. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué sabroso es producir dopamina! A todos nos gusta producir dopamina, de verdad, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tienes hambre y te das un probado, un bocado de comida, ¡ah! ¡Qué placer! Sientes dopamina. Cuando tienes sed, te tomas un vaso de agua, ¡ah! Dopamina. Cuando tienes relaciones sexuales, ¡ay! Más todavía, uy. En el momento del acto sexual se produce más dopamina, de verdad, de la que te produce comer algo, beber algo, de verdad. Ya, yo por eso soy de los psicólogos que recomienda a los chicos y a las chicas que cuando inicien su vida sexual, pues lo hagan contentos, felices, ¿no? Y por eso, claro, el inicio de la vida sexual tiene que ser consentida, ¿no? Tú tienes que quererlo, tu pareja tiene que quererlo, ¿ya? Y disfrutarlo, ¿ah? Al 100%, ¿no? Nada de que ansiedad, nerviosismo, no, disfrutarlo porque son los actos más agradables que existen, ¿ya? Ahora, sin embargo, hay otras conductas del ser humano que también producen dopamina, pero que no tienen efectos positivos. Por ejemplo, las adicciones a la droga, a los juegos, al internet o lo que sea, producen mucha dopamina, pero producen adicción. O sea, la persona solo se detiene en eso y no hace otra cosa, ¿ya? O si no, también la esquizofrenia ya está producida por el aumento de dopamina. Las personas que sufren de esquizofrenia, cuando se les hace evaluaciones encefálicas, se encuentra una mayor producción de dopamina. Ahora, cuando hay una disminución de este neurotransmisor, la persona puede sufrir Parkinson, ¿no? Ese trastorno en el cual se producen movimientos o temblores involuntarios, ¿ya? A ver, y aquí alguien me pregunta lo siguiente, a ver, me dice lo siguiente. Profesor, si me olvido la llave constantemente, ¿tengo Alzheimer? No, el Alzheimer es mucho más complejo que olvidarte la llave, ¿ya? Y además el Alzheimer se diagnostica todavía a personas que ya tienen pues por lo menos 60 años, 70 años, ¿ya? Pero tú te olvidas seguramente mucho eso
porque estás preocupado en otro asunto. Cuando estamos divagando en otro asunto, pues solemos olvidarnos de las cosas menos importantes. ¿Ah? A ver, aquí alguien me pregunta lo siguiente, profe, una pregunta fuera del tema. ¿La ansiedad produce disfunción eréctil? Bueno, sí, claro que sí, de todas maneras, ¿ah? No estén ansiosos, chicos. Tampoco las chicas, ¿no? Cuando una chica está ansiosa, ya, pues no puede lubricar vaginalmente. Y cuando no hay lubricación vaginal, el acto sexual se vuelve doloroso. ¿M? Los chicos, aparte de hacer reír a su pareja, ¿no? Pues también tienen que saber que ella lubrique, ¿no? Pues de esta manera va a comenzar un buen acto sexual. Lo mismo pasa con los varones, cuando estás muy ansioso, muy preocupado por cualquier cosa, ¿ya? Bueno, pues no hay erección, no se para. Es la verdad, ¿no? Entonces tienes que calmarte, respirar hondo, pensar en que eres un campeón, ¿no? Y ya, pues eso te va a ayudar a que puedas, pues, tener una erección tranquila y normal, ¿ya? Muy bien. Confirmo. Ya, muy bien, ya ves, aquí se confirma. Muy bien, claro, ya ves, experiencia. ¿Ah? Muy bien, ahora vamos con la serotonina, ¿ya? Dice, profesor, ¿la dopamina solo se relaciona con la felicidad o es para otras emociones? Bueno, básicamente es con la emoción de la felicidad y también con la emoción del asombro, la sorpresa. Cuando viene alguien, por ejemplo, que tú pensabas que no iba a venir, te quedas sorprendido, ¡guau! Pues se produce dopamina, ¿ya? Muy bien. Bueno, a ver, continuamos y ahora vamos a hablar de la serotonina, ¿ok? Muy bien. La serotonina, como ustedes pueden leer aquí en la pantalla, está implicada en la regulación emocional, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita tú estás tranquilo, estás bien en tu casa, entonces tienes una buena producción de serotonina. Solo que hay ciertas circunstancias que hacen que la serotonina sufra un bajón, un bajón. Por ejemplo, cuando fallece un familiar, ¿ya? Que tú quieres bastante, o cuando terminas tu relación amorosa, eso hace que la producción de dopamina descienda, ¿ya? Y por eso te sientes triste, decaído, desanimado, pero un cierto tiempo, unas semanas, 1 o 2 meses, el encéfalo pide producción de serotonina para rehabilitarte y las neuronas vuelven a producir serotonina y vuelves a estar tranquilo, vuelves a aspirar a hacer cosas, te animas, solo que a veces, por cuestiones que hasta el día de hoy desconocemos en su totalidad, ¿ya? O al menos en cierta parte, este, la persona no vuelve a producir serotonina normalmente y se hunde en depresión. Entonces, eso ya se vuelve un problema, ¿no? Aquí alguien me dice, profesor, ¿la norepinefrina es la noradrenalina? Sí, exacto. Incluso alguien hace rato me preguntaba, profesor, ¿y la adrenalina? Es que mire, algunos neurotransmisores también se producen en las glándulas, ¿ya? Recuerden, ¿no? Los neurotransmisores se producen en las neuronas, pero muchos de estos compuestos químicos también se producen en las glándulas. Entonces, en las glándulas ya no se les llama neurotransmisores, se les llama hormonas. O si tú quieres, puedes llamarle neurohormonas, como lo hacen algunos especialistas. Y eso es lo que sucede con la norepinefrina. La norepinefrina es una neurohormona. Es norepinefrina como neurotransmisor y es adrenalina como hormona. ¿Ya? Bueno, entonces, la norepinefrina está presente en los estados de activación, cuando te despiertas. Tú ahorita estás despierto porque tienes fluyendo en tus neuronas norepinefrina. ¿Ya? Ahora, también la norepinefrina está relacionado con el aprendizaje, la memoria, pero sobre todo, y esto es lo que tienes que recordar para el examen, la norepinefrina está implicado, ¿ya? En las respuestas de lucha o huida. ¿Mm? En las respuestas de lucha o huida. Frente a una situación de peligro, frente a una situación peligrosa, en ese momento, o bien te enfrentas al problema, o bien como un cobarde, y no está mal ser cobarde a veces, te sales corriendo, pues en ese momento en tus neuronas se está produciendo norepinefrina. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Muy bien, aquí alguien me pregunta, profesor, ¿la depresión se medica? Sí, cuando se vuelve una
depresión mayor, o sea, cuando tú estás deprimido hasta por 6 meses, sí, ahí ya el especialista que te ve es un psiquiatra, ya no porque estés loco, sino porque vas a necesitar una medicación para vencer a ese estado depresivo, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué más me preguntan aquí? Me preguntan, profesor, ya, ujú. Dice, ¿una persona con ansiedad puede producir norepinefrina? Sí, por supuesto que sí puede producir norepinefrina porque está en un estado de alerta, ¿no? Como queriendo escaparse de algo, no quiere enfrentar a eso, y también se produce cortisol, que es una hormona dañina en el cuerpo, ¿ya? Dice, profesor, pero las medicaciones casi siempre tienden a ser para quedarse dormido, ¿ya? ¿Y eso cómo ayudaría? Bueno, es que va a depender, realmente va a depender del cuadro clínico que tenga la persona. Ah, tú dices aquí que el medicamento sirve para hacer dormir a la persona. Puede ser que esta persona no necesariamente tenga únicamente depresión, puede que tenga un trastorno depresivo maníaco, o sea, estados de movimiento intenso y estados de calma intensa. Entonces, quizá por ese motivo el médico pueda recetar medicamentos que tengan ese efecto. Va a depender, como por eso te digo, del cuadro clínico de la persona y, bueno, a partir de ese criterio ya el médico va a recetar, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos a las endorfinas. Las endorfinas son neurotransmisores, ¿ya? Neurotransmisores que inhiben el dolor, ¿ya? Inhiben el dolor. Por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que cuando te golpeas con algo, ¿no? Cuando te golpeas la pierna, ¿ya? En ese mismo momento no te duele, ¿no es cierto? A los segundos recién te empieza a dar una punzada y ya empieza el dolor, ¿ya? Bueno, esto se debe a que inmediatamente ante el impacto, las neuronas han producido endorfina. Incluso te duele, ¿no es cierto? Cuando tú te golpeas te duele, pero realmente te duele menos de lo que debería de dolerte porque las neuronas han producido endorfinas, ¿ok? Muy bien. Aquí alguien me pregunta, profesor, ¿hay enfermedades en donde hay escasa serotonina? Bueno, sí. Bueno, la más importante, para que te acuerdes, ya, es la depresión. Cuando hay poca cantidad de serotonina, eso se refleja sobre todo en depresión. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces dice, profesor, los autistas, bueno, ¿qué? ¿Tienen un problema de neurotransmisor? Ya, bueno, en ellos se encuentra, por ejemplo, una gran producción de dopamina y ellos pues, llegan al estado incluso de alucinar, ¿ya? Tienen un espectro autista, ¿no es cierto? Tienen una escasa producción de acetilcolina, por eso no se enfocan, ¿ya? En ciertos estímulos, ¿ok? Aquí alguien pregunta, profesor, qué neurotransmisores se producen? ¿Qué más neurotransmisores producimos, supongo, no? Bueno, está el glutamato, gamma y otros más, pero no vamos a mencionarlos porque, profe, ¿en qué funciona? Y nos vamos a detener en eso, ¿ya? Ya, muy bien, ya. A ver, pues, maestro, ¿existen personas con menos endorfinas? Bueno, o sea, con menos neurotransmisor para inhibir el dolor. Sí, 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 existen esas personas, ¿no? Que tienen un gran umbral para el dolor, ya, pero bueno, incluso ellos pueden tener un tratamiento para disminuir ese umbral, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, continuamos. A ver, creo que alguien me quería preguntar algo. A ver, sí, a ver, pregúnteme. Una pregunta. Sí, sí, a ver si a ver si puedo responder. A ver. Ya, en el caso de que me dice, por ejemplo, Esmeralda está atendiendo a su clase virtual, ¿qué tipo de neurotransmisor estaría secretando en este caso? ¿Sería más norepinefrina o acetilcolina? Porque los dos estarían implicados con el aprendizaje. Ujú. Bien. Claro, claro. Tienes toda la razón en eso que estás diciendo. Y es que, miren, aquí nosotros lo estamos viendo de forma separada, ¿no? Lo estamos viendo acetilcolina, dopamina, serotonina, cada uno independientemente. Pero en la vida real, los neurotransmisores se combinan, ¿ya? Trabajan juntas. Por ejemplo, cuando tú estudias, por ejemplo, ahorita estás produciendo acetilcolina, también norepinefrina, y si tú estás contento, te gusta la clase, también dopamina, pues, ¿no? Estás contento, así aprendes mejor. Sin embargo, para cuestiones del examen, ¿ya? Por ejemplo, cuando les toque su primer examen, recuerda que más importante para el estudio
es la acetilcolina, ¿ok? Para la cuestión del estudio vas a marcar acetilcolina, ¿ok? Para la cuestión de huir, escapar o enfrentarte a un problema, norepinefrina, ¿ya? Vamos a orientarlo por ahí, para que ustedes lo puedan responder así en el examen, ¿ya? Muy bien, continuamos. Luego respondo sus preguntas. Ahorita me están preguntando, dice profesor, ¿qué neurotransmisor se encarga de controlar la alimentación? Bueno, también está implicado la serotonina, ¿ya? La serotonina también, juntamente con el neurotransmisor gamma, ¿ya? No, perdón, glutamato, ¿ya? Se encargan de regular la alimentación. Por eso las personas que se deprimen, pues pierden el apetito. No, dicen, no, no quiero comer. Cuando estás triste te ha pasado, ¿no? Ya no quieres comer, te estás desanimado, no te da hambre. Es por el bajón de serotonina, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahora sí, hemos revisado, chicos, la parte micro del sistema nervioso y ahora vamos a hablar de la parte macro, más grande del sistema nervioso, ¿ya? También vamos a verlo de manera así breve, ¿ya? Sobre algunos puntos importantes. El sistema nervioso tiene dos divisiones. El sistema nervioso central, compuesto por médula espinal y encéfalo, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por una gran red de nervios que, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se extienden desde la médula espinal hasta los diversos órganos del cuerpo humano. ¿Ya? Bueno, vamos a poner un auto-stop al sistema nervioso central y vamos a enfocarnos ahora en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso periférico tiene dos divisiones, como ustedes pueden ver aquí en el mapa conceptual. En primer lugar tenemos el sistema nervioso somático y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso somático se encarga de todas aquellas acciones voluntarias que requieren de una orden nuestra, de una decisión nuestra, ¿ya? Que nosotros deseemos realizar esa acción, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú agarras tu celular y marcas el número para llamar a alguien, pues en ese momento estás ejecutando un acto voluntario. Cuando tú besas a tu flaco, a tu flaca, ¿ya? ¿No? Y le metes lengüita, ¿no? No vas a decir que esa lengüita se mete sola, ¿no? ¿Ya? No es que la lengua automáticamente pasa a recorrer, pues, ¿qué andan buscando metiendo lengüita, ¿no? El desayuno, el almuerzo, ¿no? ¿Ya? Aunque claro, un beso con lengüita es bien rico, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, ese acto incluso de pasarle la lengüita, pues, es voluntario, pues, depende, ¿ya? Del sistema nervioso somático. Ya que dice, profesor, ¿qué está hablando, profe? Dice, oye, peores cosas habrás escuchado, ¿ah? No creo que esto sea lo peor que he escuchado. ¿Ya? No creo. ¿Ya? Muy bien. Siento que estoy muy chiquita para escuchar eso, dice. No creo. ¿Ya? Ah, en la televisión pasan cosas peores, ¿ah? ¿Ya? Bueno, ahora vamos con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso autónomo también recibe otro nombre, también se le llama vegetativo, ¿ya? Sistema nervioso vegetativo, ¿ok? Bueno, ¿por qué se le llama sistema nervioso vegetativo o autónomo? Porque se encarga de producir movimientos automáticos, ¿ya? Es decir, de movimientos o de acciones que tú ni siquiera piensas, ni siquiera das una orden, pero que se efectúan. Ejemplo de eso son los latidos cardíacos. Ahorita tu corazón está bombeando sangre, pum, bum, 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 y tú ni siquiera piensas en eso. Estás respirando y ni te concentras en eso. Se produce la peristalsis. Ni siquiera sabes qué es la peristalsis, pero se produce. Se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay algo también muy terrible, pues, que se produce automáticamente y eso, como que alguien ha dicho, ¿no? El profesor por experiencia habla. Y hay algo que a mí me ha pasado, y creo que a todos los varones les ha pasado por experiencia, y es la erección, ¿no? La erección del pene, de verdad. Eso es automático también, ¿ah? Por ahí alguien puede decir, profesor, ¿qué está hablando? Eso pasa porque los varones son cochinos, en eso no están pensando, ¿no? Falso, sin pensar nomás. Y acá los varones pueden acreditar y decir, sí, profe, es cierto. ¿Ya? De verdad,
yo le agradezco mucho a Dios, ¿ya? Que nunca me ha pasado eso cuando estaba exponiendo una clase, porque no sé qué cosa hubiera hecho, ¿no? ¿Ya? O sea, una clase en vivo, ¿no? Pero sí me ha pasado cuando era, como ustedes, alumno, y muchísimas veces, ¿ah? De verdad, ¿no? Ya, ¿no? Estás, ahí sentado en la clase y de repente, ¿y por qué? Y no sabes qué hacer, agarras tu mochila, te tapas, ¿ya? para que, para que no se note, no hay que vergüenza. Ni a veces un amigo te ve, ¿qué te pasa? Ya, bueno, pues, sí sucede, ¿no? Incluso eso es automático. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? De verdad, ¿ya? Es automático, ¿no? Por eso, chicos, no anden preocupados por su elección. Ahora que son jóvenes, no se preocupen por eso. ¿Ah? Algunos chicos están preocupados, que cómo será, que ojalá pueda, ¿no? Oye, no, no, no te preocupes por eso, ¿no? Cuando ya seas viejito, tengas pues tus 50, ahí sí vas a empezar a preocuparte de verdad, ahorita no, ¿ya? Bueno, ahora, el sistema nervioso autónomo o vegetativo tiene dos divisiones, ¿ya? La división simpática o simpatética y la división parasimpática o parasimpatética. La división simpática se encarga de los estados de excitación, de alerta, de alarma, de desequilibrio homeostático, mientras que la división parasimpática se encarga de los estados de calma, reposo, tranquilidad, ¿ya? Homeostasis. Ejemplo, tú sales de tu casa a dar una vueltita y de la casa del vecino sale un perrazo. Uy, qué horrible, perro, sacar horrible, ¿no? Incluso está babeando, al verte te gruña y luego empieza a ladrarte con ganas de morderte. Y pues en ese momento automáticamente se activa tu división simpática. ¿Por qué? Porque te quedas quietito, se abren los ojazos, ¿no? Para ver, ¿no? Los dientes de ese perro y ver también por dónde te puedes escapar. Tu corazón empieza a latir a 1000 por hora. Bum, 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 bum. Eso hace que la sangre recorra pues con más, no más velocidad todo el cuerpo, ¿ya? Y aparte pues sudas. ¿No? Uy, desequilibrio total, ¿ah? Y justo en ese momento, cuando el perro está acercando para morderte, sale el dueño, ¿no? Y cuando el dueño sale, los perros se ponen mansitos, no han hecho nada de ellos, ¿no? Oye, Bobby, entra. Y Bobby pues, se entra a la casa. Y como ya desapareció el peligro, inmediatamente tu división parasimpática se activa. Ah, das un suspiro, se baja la temperatura, tu corazón vuelve a latir como siempre. Entras en calma, entras en reposo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. A ver, pregunta, de acuerdo a su experiencia, a ver, ustedes que me dicen experiencia, experiencia, vamos con su experiencia. Para iniciar el acto sexual, pues este profe de eso nomás quiere hablar. Para iniciar el acto sexual, de acuerdo a lo que ustedes creen, ¿no? ¿Ya? Para iniciar el acto sexual, ¿qué división debe estar activa, chicos? A ver, vamos. ¿Mm? Para iniciar el acto sexual, ¿qué división de estas dos debe estar activa? A ver, vamos, vamos. A Simpática. ver, la simpática. Simpática. Profe, de acuerdo a mi Simpática. experiencia, dice aquí, ¿no? Ah, simpática, simpática, profe, así, de todas maneras. ¿Ya? Parasimpatética. La parasimpatética es, profe, la parasimpatética, ¿ya? Oye, sí. Ya, muy bien. La Horny dice Bueno, Mayeli Obi. no he escuchado qué habrá dicho el profesor, ¿no? Ya, bueno, la respuesta, los dos, profe, dice. No es los dos, no es los dos. Ya, ya. Bueno, claro, ya en ciertas circunstancias activa los dos, pero para iniciar, tiene que estar activa la división parasimpática. ¿Mm? ¿Por qué, profe? Si en ese momento te alocas y todo. Claro, pero cuando tú te alocas, ¿ya? Es después de que tú has estado en calma. Para iniciar el acto sexual, tanto él como ella deben estar tranquilitos. Hace rato les dije, ¿no? Hace rato me preguntaba, profesor, la ansiedad produce disfunción eréctil. Sí, cuando tú estás calmado, tranquilo, todo va bien. Pero ¿qué pasa si por conchudos no han juntado, por ejemplo, el dinero, no han juntado y deciden hacerlo en la casa nomás, ¿no? Y ya la mamá va a llegar. La mamá fue al mercado y ya va a llegar. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah?
¿Ah? Ya va a llegar. Y si llega, y no pasa nada de nada, pues no vamos a pues, poder hacer nada. Por eso, ahorren, pues chicos, chicas, ahorren, ¿no? Para que no le pasen por esos momentos, ¿no? ¿Ya? Profesor, dicen, y si es un varón con varón y una mujer con mujer, igualito, ¿no? No importa si es una relación heterosexual, una relación homosexual, igual tienen que estar en calma los dos, ¿ya? Muy bien, ya, muy bien. Bueno, luego de haber hablado sobre educación sexual, ya, vamos, ¿ya? Dice, profe, cuando te chotean, ¿qué división es? Ah, cuando te chotean es tu división simpática, pues, porque también entras en estado de desequilibrio, ¿no? Y decaes, pues, claro. Ujú. Muy bien. Ahora sí, volvamos. Ah, aquí ya están hablando de tríos también, no sé por qué. Ya. Ahora sí, volvamos al sistema nervioso central. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por dos estructuras que ya les mencioné hace rato, ¿no? Está la médula espinal y también tenemos al encéfalo. ¿Ya? Bueno, la médula espinal, como ustedes ven aquí en la imagen, es un cordón nervioso blanco, cilíndrico, ¿ya? Que tiene el grosor de tu dedo meñique, mide tu dedo meñique, ese es el grosor de tu médula espinal, ¿ya? Bueno, y claro, la médula espinal cumple una función muy importante y por eso está protegida, por eso está recubierta, ¿ya? Por la columna vertebral, ¿no? Ese conjunto de vértebras que tienes en tu espalda se llama columna vertebral y eso es lo que protege a tu médula espinal. Claro, por dentro también hay protección de tres láminas que se llaman meninges, ¿ya? Que están cubriendo, protegiendo a la médula espinal. ¿Cuál es la función más importante de la médula espinal? La función más importante de la médula espinal, chicos, es la de servir de puente de comunicación entre el encéfalo y otros órganos del cuerpo humano. Miren, ¿ve? Aquí vamos a ver, acá está un nervio, acá está otro nervio, y aquí vamos a dibujar una manita, ¿ya? A ver, esta es la manita, muy bien, ahí está, ¿ve? Eso, muy bien, ¿ya? Entonces, todo lo que tú toques, ¿ya? Todo lo que tú toques, ¿ok? Eso pues lo va a captar, ¿no? Las neuronas de la mano y lo van a comunicar por los nervios, va a llegar a la médula espinal y de ahí va a pasar al encéfalo. Ahora, si el encéfalo envía una orden, por ejemplo, va a decir, agarra, agarra, ¿ya? Bueno, entonces el encéfalo va a mandar esa orden, pues va a pasar por la médula espinal y de ahí va a llegar pues a la mano. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, tanto la información de ingreso como la información de salida pasan por la médula espinal. Si tú sufres un accidente y te lesionas la médula espinal, pues ya no va a haber comunicación. Todo lo que tú agarres, tu cerebro, tu encéfalo ya no lo va a poder captar. Y todo lo que el encéfalo le ordena a la mano ya no se va a ejecutar porque se rompió el puente de comunicación. ¿Mm? Muy bien. Ahora vamos con el encéfalo. ¿Ya? Bueno, el encéfalo, como ven aquí, es un conjunto de estructuras que son el piloto, ¿ya? Que son el líder, el jefe de todo nuestro organismo, ¿ya? Y por tener una función importantísima es que también está protegido. Por el exterior o del exterior está protegido por el cabello, por el cuero cabelludo y por el cráneo. Este hueso duro que tú tienes en la cabeza cuida, protege a tu encéfalo. Y también tiene una protección interior. Esa protección interior se llama meninges. ¿Ya? Esas meninges son una especie de láminas, algo así para que tú te hagas una idea, algo así como el vinifán que utilizas para forrar tu cuaderno, tus libros, pues también hay una especie de vinifán, por decirlo así, ¿ya? Adentro, en nuestro encéfalo, para cubrirnos y cuidarnos de alguna infección bacteriana, vírica, o si no, parasitaria, ¿ya? El encéfalo puede pesar hasta 1.300 gramos, o sea, en término promedio, el encéfalo llega a pesar hasta 1.300 gramos, aunque han habido personas que tenían 1.500 gramos. Aquí alguien me dice, profesor, ¿no era 1.500? No, 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 no. El término promedio es 1.300, hasta 1.350. Pero hay algunas personas que llegaron a tener 1.500 gramos. ¿Ah?
Ahora, profesor, si yo tengo un encéfalo más pesado, ¿soy más inteligente? No, el peso del encéfalo no dice nada de la inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque incluso han habido premios Nobel de literatura, de economía, que cuando donaron su encéfalo a la ciencia, algunos que hacen eso, ¿no? Donan su encéfalo, ¿ya? Y pesaron su encéfalo, pues tenían 1100 gramos. ¿Ya? Era un encéfalo mediocre, pues, ¿no? Hablando en peso, pero era, pues, de una persona muy inteligente, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, entonces no determina, pues, ¿ok? Muy bien. Ahora sí nos vamos a detener a hablar sobre las estructuras del encéfalo. Y vamos a ir desde la parte inferior hacia la parte superior. ¿Ok? Aquí alguien me dice, profesor, ¿y a qué se debe que el cerebro pese 1500 gramos? Se debe también al tamaño corporal. Por ejemplo, nosotros los peruanos somos chaparritos, la gran mayoría, entonces tenemos un cerebro promedio, pues 1300, 1200 tantos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, los europeos, ya son más grandes que nosotros, ¿no? Por término medio, entonces también pues debe tener un encéfalo más pesado. Por eso, ¿no? En relación a tu cuerpo, nada más, ¿ya? Bueno, entonces les decía que vamos a revisar ahora las estructuras del encéfalo y vamos a hablar del encéfalo desde su parte más inferior a su parte más superior. Cuando digo inferior superior, no me estoy refiriendo a partes menos importantes y partes más importantes, no, me estoy refiriendo a partes que están abajo y luego veremos las partes que están más arriba, ¿ya? Muy bien. Comencemos a hablar sobre el primer grupo de estructuras encefálicas, ¿ok? Muy bien. Bueno, el primer grupo de estructuras encefálicas recibe el nombre de tronco o tallo encefálico, ¿ya? Tronco o tallo encefálico. Bueno, una vez que se acaba la médula, como pueden ver aquí en la imagen, ya aquí la médula está pintada de color amarillito, una vez que se termina la estructura de la médula espinal, comienza la estructura del encéfalo, y lo primero que observamos son el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, que también se le llama protuberancia, y tenemos también el mesencéfalo. Ahora, hay otra estructura que no se puede ver a simple vista, sino que más bien tienes que hacer un corte para que lo observes. Agarras un bisturí y haces un corte en esta zona, ¿ve? Entre el puente y el bulbo. ¿Ah? Haces un cortecito y al interior vas a encontrar, ¿ya? Un conjunto de células que nacen aquí y que luego se esparcen por todo el encéfalo. Ese conjunto de células recibe el nombre de formación reticular, ¿ya? La formación reticular, o también llamado SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, ¿ya? Bueno, todas esas estructuras que acabo de mencionar ahorita forman parte del tronco encefálico. El tronco encefálico, ¿ya? Cumple funciones primarias, primitivas. Por ejemplo, sensación de hambre, sed, cansancio, sueño, vigilia, deseos sexuales. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? La respiración, los latidos cardíacos y también respuestas inmunológicas. Cuando tú toses, cuando tú estornudas, ¡achí! Cuando tú vomitas, ¿no? Cuando tú haces diarrea, no es bonito decir esto en clase, ¿no? Porque va a quedar grabado encima, ¿ya? Pero todo eso, ya todo eso forma parte de las funciones del tronco encefálico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Bueno, ahora, de manera particular, pues el bulbo raquídeo es el que controla los latidos cardíacos, la respiración, ¿ya? Por eso si sufres una lesión y te golpeas justo en la zona del bulbo, ¡plá! Inmediatamente quedas, ¿ya? El puente valorio, como dice su nombre, es un puente, comunica el mesencéfalo con el bulbo. El mesencéfalo está relacionado con las respuestas emocionales de lucha o huida. Frente a una situación peligrosa, el mesencéfalo se activa para enfrentarnos al problema o huir de ese problema. Y la formación reticular, la formación reticular está presente en los estados de activación y en los estados de sueño. Por ejemplo, ahorita tú ahorita estás despierto,
porque tu formación reticular está activando al encéfalo. Despiértate, despiértate, escucha la clase, ¿no? Pero ya eso de las 10, 11 o 12 de la noche, mientras tú revisas tu libro, sería bueno, ¿no? Mientras tú agarras tu celular, estás chateando ahí, perdiendo el tiempo, empiezas a, ¿no? A cabecear, ¿ya? Bueno, pues eso se debe a que la formación reticular está relajando a todo el encéfalo, ¿no? Diciéndole, duerme, duerme. ¿Ah? Y bueno, tú te quedas seco. Aparte, la formación reticular también está involucrado en los procesos de alerta auditiva frente a un sonido peligroso, una explosión, por ejemplo. ¡Pum! La formación reticular activa todo tu encéfalo para que tú puedas, pues, responder a tiempo, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿puede repetir lo del bulbo? Dice, claro, ¿cómo no? Les decía que el bulbo raquídeo se encarga de las funciones de respiración y también de latidos cardíacos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos. Ahora tenemos otra estructura más que se llama cerebelo. ¿Ok? El cerebelo. El cerebelo es toda esta estructura que ahorita estoy señalando. Miren aquí. Aquí, ¿ya? Esto de aquí, chicos, es el cerebelo. Algo que tú debes recordar es que el cerebelo, ¿ya? Es una estructura independiente del tronco encefálico. Hay muchos chicos y chicas a quienes les han enseñado, no sé quiénes les han enseñado, ¿ya? A quienes les han enseñado que el cerebelo forma parte del tronco encefálico. Eso no es cierto, eso es mentira, ¿ya? La pura verdad es que el cerebelo es una estructura independiente del tronco encefálico, ¿ya? Muy bien. Bueno, ¿qué funciones tiene el cerebelo? Realmente muchas funciones, pero las más importantes para cosas del examen son dos. Uno es el equilibrio corporal y otro es la precisión de los movimientos. Si te dan una aguja y un hilo y tú tienes que pasar el hilo por el ojo de la aguja, bueno, en ese momento tú utilizas un acto de precisión, ¿no es cierto? Un movimiento tan fino para pasar el hilo por el ojo de la aguja. Eso justamente es la función, ¿no? Del movimiento preciso del cerebro, ¿no? Aparte de eso, tenemos el equilibrio corporal, pues cuando tú caminas, lo haces de forma equilibrada, no te caes gracias al cerebelo. Manejas una bici, un skate, un patín, te paras con una sola pierna, y en ese momento estás efectuando un acto de equilibrio. Ahí interviene la función del cerebelo, ¿ya? Cuando tocas un piano, profe, dicen, claro, el movimiento mismo, la realización del movimiento también tiene que ver con el cerebelo, claro. Profesor, el ponte, ¿qué función cumple? Ah, les decía que el puente de Barolio cumple la función de comunicar, por eso se llama puente, de comunicar los mensajes del mesencéfalo al bulbo, ¿ya? O si no, del bulbo al mesencéfalo. Es un puentecito, ¿ya? Muy bien. Ya hemos visto entonces tronco encefálico, ahora ya hemos visto el cerebelo, ahora vamos con otras estructuras más. Ahora vamos a hablar del diencéfalo. El diencéfalo está sobre el mesencéfalo, ¿ok? Y hay muchas estructuras aquí, pero nosotros únicamente vamos a estudiar dos, ¿ya? Si tú quieres conocer más, pues puedes investigar sobre la avénula, el epitálamo, ya. Pero ahorita solamente vamos a hablar de... Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? profesor, la formación reticular activa el sistema parasimpático, ¿no? Claro, por supuesto. No, el sistema simpático, ¿no? Porque está relacionado con la alerta auditiva, ¿ya? ¿Ok? ¿No? Ya, Cuando hay una situación peligrosa, un sonido fuerte, pues en ese momento se entra el estado de alerta gracias a la formación reticular. Ajá. Muy bien. Tenemos entonces en primer lugar al tálamo. ¿Ok? El tálamo son estas dos bolitas que ven aquí, ¿ya? Esas dos bolitas que ven aquí grandes, ¿ya? Esos son el tálamo. Y debajo de esto, pues, están dos bolitas pequeñas, ¿no? Ya, dos protuberancias pequeñitas que reciben el nombre de hipotálamo. ¿Ya? ¿De qué se encarga el tálamo? El tálamo se encarga de recibir información sensorial. Y luego de recibir esa información, la va a distribuir en las diferentes zonas cerebrales, ¿ok? Como profe, no entiendo. Bueno, todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes,
todo lo que tú saboreas y todo lo que tú agarras, todo eso llega al tálamo. Y de ahí esa información recién se distribuye a las zonas cerebrales correspondientes. Ahora, tú te habrás dado cuenta que no he mencionado el olfato. Eso se debe a que la información olfativa no llega al tálamo. Todo lo que nosotros olemos viaja directamente a la zona cerebral correspondiente. No se detiene en el tálamo. ¿Por qué, profe? Bueno, porque cuando estabas en el vientre de tu mamita, lo primero que se formó fue tu sistema olfativo y posteriormente recién tu sistema talámico. Esa es la razón, ¿ya? Muy bien. Ahora, debajo del tálamo tenemos al hipotálamo, ¿ok? Esas dos bolitas chiquititas, ¿ve? Ahora, el hipotálamo cumple funciones hormonales. ¿Cómo, profe? ¿El hipotálamo es una glándula? No. Entonces, ¿cómo tiene funciones hormonales? Eso se debe a que el hipotálamo le da órdenes a la glándula maestra, a la glándula jefa. El hipotálamo le da órdenes nerviosas a la hipófisis. El hipotálamo le dice, produce tal hormona. Y la hipófisis le hace caso y ella manda órdenes químicas a las demás glándulas del cuerpo para poder distribuir, ¿no? Para poder ordenarlas a que haga diversas, diversas producción de hormonas, ¿ok? Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Ah? Continuamos. A ver, dice profesor, la hipófisis, a ver, me preguntaba aquí, ¿la hipófisis es lo mismo que la epífisis? No, no. La epífisis es otra cosa, ¿ya? La hipófisis es netamente la glándula, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Muy bien. Ahora, alrededor de el diencéfalo, miren, alrededor del diencéfalo, más o menos por aquí, ¿ya? Hay un conjunto de estructuras que juntas reciben el nombre de sistema límbico, ¿ya? Esas estructuras que rodean al diencéfalo se llama sistema límbico. Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. A ver, aquí alguien me pregunta lo siguiente. A ver, dice, profe, cuando me dio COVID, perdí el olfato y se graduó poco a poco. También pierdes el gusto. Yo no perdí el gusto. Sientes que falta bastante sal a la comida. Allá, mira, ve. Bueno, yo no, bueno, realmente bueno, no puedo decir que no me enfermé. Quizá haya sido asintomático, pero no he tenido en todo caso ningún síntoma. ¿Ya? En todo caso no me enfermé, ¿ya? Pero hasta donde he leído, esa parte de la pérdida del gusto o del olfato se debe a un daño no en la corteza cerebral, sino un daño a los órganos sensoriales. O sea, el COVID afecta, como afecta, los virus afectan básicamente a las células, entonces, los botones gustativos y los botones olfativos, pues, son una de sus principales víctimas y ahí va y les ataca, pues. Entonces, por eso es que la persona no puede sentir ni tampoco puede captar el olor, ¿ya? Muy bien. Así dice, profesor, antes de que me dé COVID sentía normal los sabores, pero después los sabores cambiaron. La comida no sabía igual. Mira, eso es algo que no sabía. Bueno, sería bueno, todavía todo esto del COVID es una cosa todavía sigue siendo misteriosa, ¿no? Sus consecuencias y todo. Esperemos que con el tiempo ya sepamos un poco más sobre este virus, ¿no? Dice, profesora, ¿a qué sistema se le conoce como el sistema de las emociones? Ajá, bueno, justamente hemos llegado aquí. El sistema límbico, precisamente, es también llamado el cerebro emocional. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú te alegras, cuando tú te ríes, cuando lloras, cuando te enamoras, cuando estás feliz, en ese momento hay mayor actividad en estas estructuras del encéfalo, en el sistema límbico. ¿Ya? Hay muchas estructuras, ¿ok? Pero solamente vamos a estudiar tres. En primer lugar tenemos a la amígdala. La amígdala es la parte del sistema límbico que está relacionada también con las respuestas de lucha o huida. Por lo que no se parece al mesencéfalo, sí,
es que la amígdala y el mesencéfalo se activan juntos para poder enfrentarse a eso o poder huir. ¿Qué neurotransmisor está implicado aquí? Pues la norepinefrina, recuérdense, ¿ya? Ahora, la amígdala también procesa la emoción del miedo. ¿Mm? De verdad. Hay algunos escritores de autoayuda, algunos coaching, ¿no? Mentirosos son esos, ¿no? Que dicen lo siguiente, ¿eh? El ser humano no debe tener miedo. El ser humano debe decidir si tener miedo o no tener miedo. El miedo no existe. El miedo no es real. ¿Ah? Y mucha gente le cree. Pero, oh, no, de verdad, no debemos tener miedo. No tengas miedo. Oye, pues esos señores no saben nada de nada, ¿no? No les escuches más. Ya no compras sus libros y compras. El miedo existe. El miedo es real. Incluso tiene una base física. Está en nuestro cerebro. Está en la amígdala. Y el miedo, chicos, el miedo sirve para evitar, pues, algún tipo de peligro. Ya, de verdad. No, si tú no tuvieras miedo, harías cualquier tontería. Y miren, en el siglo pasado se efectuaron diversas operaciones encefálicas y muchas veces los médicos decían, bueno, creo que esta cosa de acá no sirve, ¿no? Y sacaba la amígdala. Y luego los pacientes sin amígdala hacen estupideces, ¿ah? Hacían cosas tontas. Por ejemplo, cruzaban la pista cuando el semáforo estaba en verde y los vehículos... No tengo miedo, no tengo miedo. Y luego pues los atropellaban, ¿no? Ya, pues cuando no tienes miedo, haces tonterías, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, no? A ver, aquí dice maestro, y por ejemplo, cuando dicen que el cerebro controla totalmente el cuerpo, ya, y ya que cuando sientes frío te dicen que todo está en el cerebro, ¿eso es cierto o solo es una posibilidad? No, no, claro que todo está en el cerebro, porque el cerebro es el que va a interpretar lo que pasa en el exterior. Pero eso no quiere decir que afuera no está haciendo frío, no quiere decir, piensa que no está haciendo frío, piensa a veces que está haciendo calor y tú puedes dominar. Eso es una cosa ya muy sobrenatural, espiritual, esotérica, que no deberíamos hacer caso, ¿no? Hay mucha gente que dice eso, ¿no? El dolor también es cerebral, ¿no? O sea, cuando dicen cerebral o mental, están diciendo que simplemente, pues, tú te lo estás creando, ¿no? Que eso no es cierto. Pues, eso es fuera de toda lógica porque si es real, es físico y el cerebro se activa ante ese dolor, ¿ya? Ujú. Muy bien, ya. Profesor, ¿y cómo lo sacan si es posterior al rostro? Ah, bueno, es que lo que sucede es que, bueno, hay una serie de cortes, ¿no? Cortan el cráneo, ¿ya? Las pieles, los pliegues que están ahí, hacen un corte coronal, no, perdón, sagital, y bueno, esos cortes, ¿ya? De lo que les decía, de la amígdala, sobre todo se dieron cuando extirpaban un hemisferio. ¿Ya? Entonces, ahí encontraban el amigo y decían, "Pues, esta es la amiga, no sirve", ¿no? Y lo botaba, ¿ya? Sobre todo por los cortes sagitales que había, ¿no? Se terminaba también extirpando a la amiga muchísimas veces, ¿ya? Muy bien. A ver, ya. Profe, pero, profe, puede ser psicosomático, dice. Ah, claro, también hay trastornos en los que las personas se crean las enfermedades, los dolores, eso es cierto, claro que sí, pero eso ya es una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, los coaching no hablan, por ejemplo, los coaching no hablan a las personas que sufren de un trastorno somático, ¿no? ¿Ya? Hablan a personas como ustedes, como yo, que no sufrimos de eso. ¿Ya? Y le dicen, no tiene, el miedo no existe, el dolor no existe, es una decisión. Ahora todo es una decisión, ¿no? ¿Ya? Y eso no es cierto, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora vamos con el hipocampo. El hipocampo es la estructura del sistema límbico que está relacionado con la consolidación de la memoria, sobre todo de eventos, sobre todo situaciones muy, pero muy emocionales. Por ejemplo, primer beso. ¿Mm? ¿Tú te has olvidado alguna vez de tu primer beso? No creo. No importa lo que hayas besado, ¿ya? El primer beso, ¿no? Cuando, ay, me están besando, ay, por primera vez. Ah, pues claro que te acuerdas, ¿cómo no? ¿Ya? Claro, pues, ¿no? O tu primera vez, también la primera vez es inolvidable, ¿ah? De verdad. ¿Ya? No, en serio, ¿no? Esas cosas no te olvidas nunca, de verdad, ¿ya? Entonces, eso está, pues, bien inscrito ahí en el cerebro por tu hipocampo.
profe, mi abuelita me dio mi primer beso. Dice, ah, ya. Ahora le vamos a dar su aureola a esa persona, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos ahora con el área septal, ¿ok? El área septal o septo es la zona que está relacionada con el placer. Cuando tú estás alegre, contento, cuando te pasan cosas buenas, cuando estás feliz, cuando estás optimista, pues hay una gran actividad en tu área septal y hay una gran producción de dopamina, ¿ya? Muy bien. Y bueno, mira, ustedes se dan cuenta cómo hemos ido ascendiendo. Hemos visto el tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo, su sistema límbico, y ahora ya llegamos a la parte superior, la parte más arriba. Es decir, llegamos a lo que conocemos como corteza cerebral o lo que tú comúnmente llamas cerebro. El cerebro o corteza cerebral es toda esta capa arrugadita que tú conoces muy bien de esta estructura. Miren, ¿ven? Esa capa arrugadita es realmente una lámina delgadísima que mide aproximadamente 4 milímetros. Delgadísimo, delgadísimo, ¿ya? Pero es una lámina, ¿ya? Formada de neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Las interneuronas o neuronas de asociación. Miren, ¿ve? Mm, Miren, esa capita es delgadísima, como les digo, pero cumple funciones importantísimas, funciones relevantes. Gracias a la corteza cerebral, tú puedes razonar, pensar, enamorarte, puedes desear terminar tu carrera, estudias, imaginas que de aquí a un tiempo vas a ser un gran profesional, una gran profesional, vas a tener tu casota, tu carrazo, vas a estar en el extranjero, vas a tener una pareja simpática, inteligente. Uy, ¿te das cuenta que hasta para autoengañarnos sirve la corteza cerebral? ¿Mm? Para que te engañes a ti mismo, sirve pues la corteza cerebral. Qué barbaridad, ¿no? Mírenme. ¿Mm? Ahora, la corteza cerebral es muy compleja de estudiar y por eso los científicos han buscado diversas formas de estudiarla de manera más fácil. Y por eso han hecho divisiones de la corteza cerebral. Nosotros vamos a revisar dos de esas divisiones, ¿ya? Bueno, la primera división de la corteza cerebral es la división por lóbulos cerebrales, ¿ok? La división por lóbulos cerebrales, ¿ya? Para entender esa división, primero tenemos que entender por qué el cerebro es así de arrugadito, como nosotros lo conocemos. Bueno, el cerebro es así de arrugado porque esa es la forma de crecer del cerebro, ¿ya? Muy bien el cerebro pudo haber crecido inflándose como un globo, pero esto hubiera sido contraproducente porque el cráneo se hubiera roto, se hubiera reventado y andaríamos con el cerebro desparramado o con una cabeza gigante. O sea, en general no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Así que básicamente por una cosa así azarosa, el cerebro aprendió a crecer replegándose y al replegarse se formaron estas arrugas. Ahora, hay algunas arrugas que son más largas y extensas que otras. Y aquí voy a señalar dos de esas arruguitas, ¿ya? La primera de esas arrugas se llama surco, ¿ya? Surco central o cisura de Rolando. No Orlando como su profe, sino Rolando, ¿ya? Y la otra se llama surco lateral, aquí ves, surco lateral o cisura de Silvio, ¿ya? Bueno, entonces como ustedes pueden ver, básicamente con estos dos surcos, es que se divide en ciertas zonas del cerebro, ¿no? Entonces, más o menos, claro, es una división imaginaria, pero ya nos ayuda a identificar ciertos espacios cerebrales. Entonces, gracias a eso, podemos dividir al cerebro en cuatro lóbulos. Lóbulo frontal, que está justamente aquí en la frente, los lóbulos temporales, aquí en los costados, sobre la oreja, el lóbulo parietal, aquí en la coronilla, y el lóbulo occipital aquí en la parte de atrás. ¿Ok? Bueno, revisemos rápidamente cada una de sus funciones. El lóbulo frontal, en primer lugar, cumple la función motriz de movimientos voluntarios. Toda esta zona que voy a pintar de color verde, por aquí, ¿ya? Recibe el nombre de corteza motora primaria o área motora primaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encarga de los movimientos voluntarios. ¿Ok? Luego tenemos aquí la corteza prefrontal, ¿ya? Toda esta zona que ven aquí,
es la corteza prefrontal, ¿ya? ¿Y de qué se encarga la corteza prefrontal? Ah, pues se encarga de la toma de decisiones, la síntesis, el análisis, el razonamiento, ¿ya? Y justamente en la corteza prefrontal, en esta zona de aquí, se encuentra un área llamada área de Broca, ¿ya? El área de Broca. El área de Broca es un área de lenguaje, permite que el individuo pueda hablar, ¿ya? Si yo ahorita estoy hablando es porque mi área de Broca está funcionando correctamente, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene dos funciones sensoriales. Una de ellas tiene que ver con la audición, ya más o menos por aquí se da la audición, ¿ok? ¿Ya? Y también tenemos la sensación olfativa. Nosotros olemos básicamente en esta zona del lóbulo temporal. Ahora, en el lóbulo temporal también se produce la recepción de la memoria. Entonces, más o menos por esta zona de aquí, justamente adentro está el hipocampo, es donde se procesa la información mnémica, o sea, de la memoria. Y en esta zona de aquí se encuentra un área de lenguaje muy importante llamada área de Wernicke, o si quieres, le puedes llamar área de Wernicke. El área de Wernicke sirve para la comprensión del lenguaje. Yo ahorita hablo con mi área de Broca y tú me entiendes con tu área de Wernicke. Muy bien, vamos arriba ahora a hablar del lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de las funciones sensoriales, sobre todo de la piel, del tacto. ¿Ya? En esta zona de aquí, miren aquí, se encuentra la corteza sensorial primaria. Esta es o el área sensorial primaria. La lóbulo parietal capta aquí el dolor, la temperatura, la presión, ¿ya? La textura de ciertas superficies, ¿no? Y luego, a ver, por esta zona de aquí, ¿ya? Por esta zona de acá, se analiza todo el proceso de orientación espacial y esquema corporal. Y bueno, finalmente tenemos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital, si bien es pequeñito, no por eso es menos importante. El lóbulo occipital sirve para poder ver tamaño, forma, color y profundidad. Básicamente la información se procesa primero en esta zona, que es la corteza visual primaria. ¿Ya? Muy bien. Espero que haya quedado claro esto, ¿ya? Y ahora continuamos. Y ahora vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Bueno, en muchos sentidos, chicos, somos bilaterales. Tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas, dos pulmones, y así podemos seguir enumerando, ¿ya? Bueno, de esa misma forma, también tenemos dos partes del cerebro, ¿ya? A ver, aquí alguien me dice, profesor, se olvidó de la ínsula, profe. Bueno, no la he mencionado, no es que no sabía, no la he mencionado porque en el libro no está, ¿no? Entonces me estoy limitando al libro, pero ya, si quieres, ya, para que no dice, profe, creo que no sabe, ya, mire, la ínsula no se ve a simple vista, ¿ok? La ínsula no se ve a simple vista, para que tú veas la ínsula, tienes que agarrar una especie de paletita y levantar esta parte de aquí, ¿ya? Cuando tú levantas esa parte, esa zona del cerebro, se ve un pequeño bultito adentro que es la ínsula. La ínsula, ya hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué función tiene, pero dicen los científicos que quizás sirva para evitar algún peligro también, o básicamente se encuentra ahí la función del disgusto, del asco, ¿ah? A ciertas cosas nocivas. Por ejemplo, cuando tú pasas por un lugar donde hay basura amontonada y hueles eso y dices, ay no, qué asco, qué feo. Bueno, en ese momento se ha activado tu ínsula. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí alguien me pregunta también, profesor, dice, si me lesiono en el área de Broca, ¿sufro de afasia? Bueno, al menos sí sufres de una afasia expresiva. Debes recordar que hay diversos tipos de afasia, afasias comprensivas, de escritura, ¿no? Pero la de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje, no puedes pronunciar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora sí continuamos. Ya, entonces les decía que tenemos dos partes del cerebro, a las cuales llamamos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que está aquí de azul, y el hemisferio derecho, que está aquí de guinda. ¿Ya? Bueno, aunque hayan dos hemisferios, eso no quiere decir que estén separados, que estén divididos.
Al contrario, estos dos hemisferios están entrelazados, están comunicados por por un conjunto de axones que reciben el nombre de cuerpo calloso. ¿Ya? Este puentecito que une a estos dos hemisferios recibe el nombre de cuerpo calloso. ¿Ya? Y les decía que este cuerpo calloso está formado por axones. Los axones, recuerden, son la fibra más larga que tienen las neuronas. Por lo tanto, aquí hay miles de neuronas entrelazando, comunicando, conectando a ambos hemisferios. Gracias a las investigaciones de Roger Wolcott Sperry, ya, gracias a este señor premio Nobel de Medicina, hoy en día sabemos que los hemisferios cerebrales tienen ciertas especializaciones. El hemisferio izquierdo, que aquí está de azulito, ¿ya? Tiene, por ejemplo, una función lingüística. Es decir, el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal de tu hemisferio izquierdo y el área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal de tu hemisferio izquierdo. Aparte de eso, también hay pues áreas de la escritura y todo eso, ¿ya? Es decir, tú hablas o entiendes el lenguaje gracias a tu hemisferio izquierdo, ¿ya? Aparte, en este hemisferio se procesa las acciones de síntesis, análisis, razonamiento, pensamiento lógico matemático, puedes entender el método científico, ¿ok? Ya deducciones, inducciones, todo eso se produce en el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho es más emocional, ¿ya? Es decir, tú sientes solidaridad, sientes empatía, sientes confianza gracias a tu hemisferio derecho. En tu hemisferio derecho también se produce la creatividad musical, en general artística, ya se produce gracias a este hemisferio. Y también la visión tridimensional de las cosas se da gracias al hemisferio derecho. Que tú veas el largo, ancho y el espesor o grosor de un objeto, pues se da gracias a tu hemisferio derecho. Algo que también debemos recalcar es que cada hemisferio cerebral controla la parte contraria del cuerpo. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Es decir, si yo muevo mi brazo derecho, eso se debe a que mi hemisferio izquierdo le ha ordenado, muévete, muévete. Y si yo muevo mi brazo izquierdo, pues mi hemisferio derecho se lo está ordenando. A ese cruzamiento de la información se le llama decusación piramidal. ¿Sí? Al entrecruzamiento de la información se le llama decusación piramidal. ¿Ya? Muy bien. Y así llegamos hasta la última parte, ¿ya? Y vamos a hablar brevemente del sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a leer aquí la pregunta que dice, profe, en una hemisferectomía, ya muy bien, ¿cómo funciona el cerebro? Bueno, cuando tú, ese término que es utilizado, hemisferectomía, ¿ya? Bueno, se refiere a que tú quitas un hemisferio, ¿no? Es una cirugía y quitas un hemisferio. Eso se lleva sobre todo a cabo cuando la persona, por ejemplo, sufre epilepsia o algo así, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, básicamente la persona va a perder la funcionalidad de la parte contraria, ¿no? Por ejemplo, si te han extirpado el hemisferio izquierdo, pues tu lado derecho va a perder funcionalidad. Tu ojo derecho ya no va a ver, la parte de tu labio derecho ya no va a moverse, etcétera, ¿no? ¿Ya? Aunque hay algo muy curioso, con la debida rehabilitación y tratamiento, el hemisferio que queda puede aprender a controlar las partes del cuerpo que han perdido a su líder. Puede haber eso, puede producirse, pero con el debido tratamiento. Tienes que ir a un especialista para que eso se produzca. ¿Ya? Se puede regenerar, la estructura no se puede regenerar, o sea, no se vuelve a construir un hemisferio como, por ejemplo, lo que pasa con el hígado. Tú el hígado le cortas y el hígado caprichoso vuelve a crecer, ¿ya? Eso no sucede, ¿no? No pasa eso con el encéfalo, pero en el caso de un niño, tampoco.
No, eso no sucede, ¿no? O sea, no se puede reformar, volver a crear el hemisferio, pero sí el hemisferio que ha quedado puede aprender a controlar todas las partes del cuerpo, ¿ya? Ajá. Muy bien, dice, creo que si es niño hay partes del hemisferio que no se sacó, que cumplen las funciones perdidas. Claro, pero eso ya sería solamente una extirpación de ciertas zonas del hemisferio. Aquí alguien me mencionó el término hemisferoctomía, o sea, cuando sacan todo el hemisferio, ¿no? Entonces ya ahí no hay pues, partecitas, ¿no? De ese hemisferio que van a aprender. Ujú. Muy bien. Dice, profesor, en Facebook vi un video que escuchaba bien, ya, decía bicicleta y alquiler cada vez. A ver. Voy a leer. Dice, profesor, en Facebook vi un video que escuchaba bien, decía bicicleta y alquiler cada vez que pensaba en cualquiera de eso, en el video escuchaba eso, ¿a qué se debe? A ver, no te voy a mentir, no entendí muy bien lo que estás escribiendo. ¿Puedes volverlo a escribir, por favor? ¿Ya? Para poder entender mejor. ¿Ya? ¿Ok? Dice, profe, ¿qué entendemos por sensación cutánea? La sensación cutánea tiene que ver con las sensaciones de la piel. ¿Ah? Esa sensación cutánea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar del sistema endocrino. ¿Ya? El sistema endocrino tiene su lideresa, es feminista, pues el sistema endocrino. Ya está a la onda pues, del siglo XXI, ¿no? Ya, el sistema endocrino tiene su jefa y ella se llama glándula pituitaria o hipófisis. ¿Ya? Ahora, hemos dicho hace ratos que la hipófisis sigue las órdenes del hipotálamo, ya se vuelve patriarcado acá, ¿no? Ya, bueno, todo estaba bien, todo estaba bien hasta que llegó el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien, a ver, aquí está, ¿ven? Miren, ¿eh? Ahí está, miren, ¿ven? El hipotálamo le da órdenes a la hipófisis. Miren, ¿ven? Ahora, ¿por qué le da órdenes, profe? Es un abusivo. No, ya bueno, le da órdenes, uno, por una cierta programación genética, y segundo, le da órdenes bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Para que se entienda esto y su relación con la conducta humana, vamos a imaginarnos una niña que tiene 10 añitos. Ella ni cuenta se da lo que va a pasar en su cuerpo, pero ya el hipotálamo le ha dicho a la glándula pituitaria, ¿no? Produce estrógenos, produce estrógenos. Entonces, la glándula pituitaria, al recibir la orden, envía esa misma orden por la sangre, por supuesto por la sangre, le envía, ¿ya? Por vía sanguínea, ¿no? Le envía a las gónadas, ¿ok? Las gónadas son pues unas glándulas, ¿no? En el caso de las chicas son los ovarios y en el caso de los varones son los testículos, ¿ok? Bueno, entonces le envía esa orden química, esa orden al ovario, y en el ovario se empieza a producir estrógenos. Ahora, dentro del ovario también hay unos huevitos llamados ovocitos, que todavía no están maduros en el caso de esta niña. Pero ahora que se está produciendo estrógenos, ¿ya? Los ovocitos, o un ovocito va a madurar. ¡Pum! Madura, ¿ya? Y por primera vez en el cuerpo de esta niña se crea un óvulo fértil. Y este óvulo fértil va a salir del ovario, va a recorrer la trompa de Falopio y luego, como no hay fecundación, se va a producir la primera menstruación femenina. Ya, miren, ¿ven? La primera menstruación femenina. ¿Ah? ¿Cómo se llama la primera menstruación femenina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. Menarquía. Menarquía. Muy bien, claro, exacto, muy bien. Y este es el inicio, en primer lugar, de cambios físicos y fisiológicos en el cuerpo de la mujer, ¿no? Ya, su cadera se va a hacer más amplia, los senos van a empezar a crecer, y ya, pues, etcétera, una serie de cambios físicos, fisiológicos, de la pubertad, y posteriormente a haber cambios psíquicos y emocionales que estén relacionados con la adolescencia. Lo mismo con el chico, ¿no? Claro que en él no va a ser el jefe, no va a ser pues los estrógenos, sino más bien la testosterona, ¿no?
y de repente el chico va a despertarse una noche, va a ver su sábano, ¡ah! Me hice pipí, me hice pipí. No es pipí, pues es su primera polución nocturna, y bueno, ya, y ustedes saben que la primera polución, ¿no? No tiene, pues, espermatozoides maduros, ¿no? No son fértiles, pero ya están preparando, pues, ¿no? Y bueno, el varón también sufre cambios físicos, ¿no? Se crece, su espalda se hace más amplia, la voz se le hace más grave. Antes decía, mami, mami, ahora, mami, ¿no? Cambia su voz, ¿ya? Le crece vellos por todas partes, tú ya sabes por dónde, ¿no? ¿Ya? Bueno, y también cambia psicológicamente, emocionalmente, se vuelve un rebelde, ya no quiere hacer caso a la mamá, no quiere hacer caso al papá, se transformó. ¿Ah? O sea, que sí tiene implicaciones en la conducta del ser humano, ¿ya? Muy bien. A ver, a ver, voy a leer aquí, dice, pero vamos a leer, me han hecho unas, no sé si preguntas, ¿ya? A ver, dice, dice, ¿son ovocitos tipo 2 suspendidos en esta etapa, no, profesor? Sí, ¿ya? De esto vamos a hablar un poquito más en el desarrollo humano, no se preocupen, ¿ya? Ya, claro, muy bien. Oh, mire, ve, acá me están escribiendo ya con términos más científicos, me parece muy bonito, ya, incluso términos que no conozco. A ver, ya, el examen, ajá, ajá, ya. Muy bien, chicos. Entonces, se dan cuenta cómo todos estos sistemas, tanto el sistema nervioso, el sistema endocrino, están relacionados ya, con la conducta y el comportamiento del ser humano. Mm, Muy bien. Bueno, chicos, bueno, todavía nos quedan 3 minutitos. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al tema que hemos trabajado hoy día. ¿Ya? A ver, acá me dice algo que realmente, te voy a ser sincero, no sé. Ya dice, profesor, la metformina es recomendado para un prediabético. No, no sé, ya, ahí sí me has agarrado, ¿no? Entonces, ya, para su profe de anatomía, de biología le pregunta, pues, profe de psicología está aquí en la luna, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, a ver, ¿está todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo chévere, bacán? Ya, espero que sí, y si no, ya, por otro ciclo, pues, ¿ya? Muy bien. Ajá. Bueno, chicos, entonces, a ver, no sé si ustedes tienen ya grupo de WhatsApp, no sé si ya me han incluido, si es que ya lo tienen, ¿ya? Si no lo tienen, por favor, o sea, no toca, si ya tienen un grupo, inclúyanme, por favor. Inclúyanme en el grupo y ahí me mandan las fotos de las preguntas del libro, ¿ok? De las preguntas Solo del su libro. número. A mi número, ya. A ver, mis números, por favor, ahí está. Chicos, los números que estoy dejándoles ahorita es solo para preguntas ¿no? De ¿Me las escucha? clases, ¿ah? ¿Cómo? Profe, ya hay grupo de psicología, ya está agregado usted. ¿Sí? Sí, profesor. Ay, mira, ve, ya voy a revisar. Pues entonces escríbame pues ahí, profesor, estas son las preguntas, man, me pidió para poder revisar, ¿ya? Y poder ahí darles las respuestas de las preguntas del libro, ¿ok? Acá le dice, profe, ¿cómo dijo que se llamaba el cruce de los hemisferios? Decusación piramidal. Decusación piramidal. ¿Ah? Acá me pregunta otro, dice, profe, ¿qué podríamos ocasionar si nos lesionamos los hemisferios? Bueno, cuando tú te lesionas los hemisferios, básicamente vas a perder la funcionalidad de toda o alguna de las partes de la parte contraria del cuerpo. Pero recuerden, con el debido tratamiento y rehabilitación, puedes volver a recuperar. ¿Ya? Profe, ¿qué cambios ocurren en la menopausia? Ajá, eso lo vamos a ver en la clase de desarrollo humano. Ahorita el tiempo nos ha vencido, ¿ya? Chicos, me están pidiendo aquí las preguntas del libro. Les digo, por favor, que me manden fotitos al grupo de WhatsApp y ahí les voy a dar las respuestas y si aún quedara dudas, ya lo resolvemos, por favor, ¿sí? Muy bien. Prof, maestro, ¿nos podría decir algún tipo de preguntas? ¿Nos va a venir en el examen? Ah, ¿cómo así? ¿Más o menos de qué temas? Bueno, de este tema sí va a venir, ¿ah? De este tema sí va a venir, ¿ya? De este tema de aquí de bases biológicas y de desarrollo humano son los que quizá vayan a considerar sobre todo, ¿ya? Profe, la epilepsia es una enfermedad genética hereditaria. Bueno, cuando dices genética, es lo mismo que hereditario, ¿no? Entonces, sí.
¿ya? Es genético y hereditario, ¿no? ¿Ya? Aunque, claro, pues, profe, pero a veces el papá no tiene, el hijo lo tiene. Claro, ese se debe a una mutación, ¿no? Sí, se debe básicamente, ya, si tú quieres, a veces a mutaciones o sobre todo, a cuando los papás, ya, tienen esa enfermedad y le pasan a sus hijos, ¿ok? Muy bien, chicos, gracias por sus preguntas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense, hasta luego. Bye. Hasta la próxima, Chao, profesor. profe.